El 77 Centro Cultural Autogestivo se estremece con la llegada de Espectro, una provocadora y conmovedora puesta en escena que fusiona cabaret, musical, anime y teatro político. Esto en una experiencia irreverente, hilarante y profundamente humana. Esta obra propone un viaje delirante por los márgenes de la identidad, la memoria y el rechazo social. Este es el episodio 1008 de Escaparate Radio Digital. Gracias por estar con nosotros. Hoy en este espacio, Sergio Carazo Cardona, escritor y actor de Espectro. Esta obra que, bueno, se va a presentar los jueves 17, 24 y 31 de octubre y por ahí el domingo 9 de noviembre. Pero bueno, a ver, los detalles como Espectro, vámonos por partes. Gracias por estar con nosotros, ya te vemos a cuadro. Gracias por ser parte de este espacio, Sergio. Platícale al público, por favor, qué hay de Espectro. Ya me parece que habíamos platicado alguna vez de este espacio, esta propuesta muy interesante. ¿Qué es lo que tienes ahora? Por favor, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues Espectro es un espectáculo que, como dices bien, es un híbrido de distintas partes, ¿no? Tanto el espectáculo como el personaje, como el discurso de la obra hablan justamente de esta hibridación o de este tomar distintos elementos de distintas cosas y empezarlos a ensamblar. Ajá, Eh, Espectro es una obra, es un espectáculo que habla sobre el cuerpo, que habla sobre la identidad, que habla sobre la forma en la que nos vamos construyendo a partir de nuestras memorias y cómo el cuerpo va almacenando esas ok, distintas memorias para conformar quiénes somos. ok. Entonces, pues la historia misma está hecha de retazos de memoria de los personajes que la van habitando. Tanto las memorias de los cuerpos que conforman el cuerpo de lo que ahora es el espectro, como los dos personajes que son quienes estamos en escena, Mortis y el doctor Fausto, que son quienes ensamblaron y construyeron a esta persona. Ahí está. Entonces, doctor Fausto, un excéntrico científico, Morty, su asistente, Sí, crean Espectro, que es un ser ensamblado con fragmentos de cadáveres que conservan las memorias de sus vidas pasadas. Y es que las memorias ahí están, no se olvidan. exactamente, sí, un poco la pregunta detonante de este espectáculo es, ¿dónde está la identidad? ¿No? Claro. Es decir, surge mucho de esta pregunta metafísica incluso, ¿no? De, ¿habitamos el cuerpo o somos el Claro. cuerpo? Y vamos, sea una o sea otra, algo que es cierto es que el cuerpo va construyéndose a partir de sus experiencias. Claro. Entonces, tomando esta suerte de parodia que hacemos de Frankenstein, la Ajá. pregunta se abre a si este cuerpo está constituido de experiencias previas a su propia existencia, Ok. entonces, ¿cómo se va constituyendo la propia identidad de este sujeto que es espectro? Claro, la identidad va muy de la mano, Sergio, con nuestro ambiente, en dónde estamos, en dónde vivimos, quién nos rodea. Y ahí parte también muy importante de la aldea, ¿no? En donde habita esta historia, Sí, expulsa violentamente estos personajes y ahí inician un viaje con esta idea de recuperar la identidad. exactamente, sí. La propuesta parte de las experiencias género disidentes y de las experiencias de la población LGBT, en donde justamente nos empezamos a cuestionar muchísimo qué implica entonces el cuerpo, qué implica entonces la identidad, quién Ajá. soy a partir de mis experiencias corporales. Y un poco en estas conversaciones que íbamos teniendo David Susagua, que es quien está en escena conmigo y yo, era justamente eso que dices, ¿no? Es decir, cómo el entorno va dejando huella en la corporalidad, va dejando huella en la propia identidad, y entonces vamos configurando quiénes somos a partir de la huella que está dejando justamente esas experiencias sociales. Entonces, la aldea, que es donde se desenvuelve la historia, la aldea como personaje, la aldea como espacio y la aldea como distintos personajes en sí mismos, Ajá. pues se van configurando un poco como ese entorno o ese contexto en el que el cuerpo se va desenvolviendo y le va dejando experiencias físicas e identitarias. Y ahí haces una cosa maravillosa, hacen una cosa maravillosa que es romper la cuarta pared justamente. Ese público que está ahí forma parte pues de esa aldea y va a ayudar a tomar pues decisiones, ¿no? Efectivamente, bueno.
el público se va configurando como una suerte de aliado dentro de la historia, Ok. a quien le contamos la historia, pero de pronto se vuelve la propia parte de la historia, propia parte Jas. de la historia como la propia aldea, pero Ajá. de pronto también podemos empezar a ver al público como distintos otros retazos del cuerpo de espectro. Ujú. eh, y al final, bueno, cumplen un papel crucial y fundamental porque se vuelven dramaturgos y dramaturgas de la historia, ¿no? Hay un final que no te quiero spoilear No, no, no. y, Ajá. y después empezamos a preguntarnos, ¿realmente queremos ese final? ¿Es lo que queremos hacer? Y empezamos a abrir la pregunta al público con cómo le gustaría que terminara la historia para entonces terminar de ensamblar ese Frankenstein, ese Claro. cuerpo compuesto de partes a partir de las propuestas del público. Claro, es que es bien interesante porque al final, pues digo, gracias a esta participación del público, pero si no en el teatro, en nuestra vida, hay algo que sí podemos reescribir nuestra historia, ¿no? No reescribirla, pero cambiarle el rumbo, cambiarle el sentido, hacer lo propio, tomar acción para que pues tengamos una historia, la que quisiéramos vivir, tal vez, ¿no? Sí, totalmente. Esta decisión surge mucho de este cuestionamiento que nos hacíamos sobre cómo estamos contando las historias de las Ajá. personas trans, cómo estamos contando las historias de las personas género disidentes o LGBT, y nos damos cuenta que tenemos esta tendencia a siempre eh, terminar de la peor manera posible, porque Ajá. lo que vemos allá afuera, lo que vemos en la realidad, es que eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos una expectativa de vida muchísimo más corta, tenemos Ujú. una precariedad económica por lo general también muchísimo más reducida, tenemos poco acceso. Digo, yo tengo muchísimos privilegios, evidentemente, pues, Claro, pero como población tenemos menos acceso a educación, a trabajos dignos, y esas historias es difícil reescribirlas, porque claro, eso es lo que está pasando allá. claro, Hay un sistema que nos está oprimiendo allá afuera y esas historias es difícil reescribirlas. Entonces tomamos como pretexto el teatro. Aquí claro, sí podemos contar la historia que queramos. Aquí sí claro. podemos volarnos la cabeza y decidir qué queremos hacer con nuestro futuro y con nuestro destino. Entonces, es un poco ese carácter reivindicativo de, ya no sabemos este cuento. ¿Cuál otro queremos contar? ¿No? ¿Qué Claro, otra claro, historia claro. queremos que ocurra? Claro, Sí. pues ahí está la parte de cabaret, la parte del teatro político, porque hay una denuncia, un grito a lo que se vive, a lo que se sufre. La parte de lo musical y también la parte de cabaret va muy de la mano de lo que hace David Susagua, que lo mencionaste hace un momento porque te acompaña en el escenario, pero él hace la música y se convierte en un personaje también la música. ¿Y cómo logras, además de lo visual, digo anime? Me imagino máscaras, pelucas, no sé, no sé cómo logras, porque espectro es pedazos de varias personas y supongo que tú te fragmentas en las mismas cantidades de personas, de pedacitos de espectro. ¿Cómo lo logras? Exactamente, bueno, son varias cosas las que pasan. Ajá, Lo animé del espectáculo está principalmente justo en la música. ok. Hablábamos David y yo de cómo estas canciones de intros de programas de anime en los noventas, en los 2000 eran Uh, traducidas en ese momento. Ahorita ya claro. escuchamos la música en japonés, pero en Ajá, ese momento sí se hacía ese ejercicio de traducción y cómo se sentía justamente una cultura musical distinta ajá. pero sobrepuesto al idioma español, entonces hacía una suerte de híbrido Buenísimo. extraño que se volvieron icónicas. La canción de Sailor Moon, la de Digimon, la de Dragon Pokémon, Ball, ¿no? las de Ajá. Dragon Ball, todas las de Dragon Ball, se vuelven estas canciones que tienen un carácter muy particular justo por esta hibridación Ok. entre una cultura musical asiática en este caso y Ajá. un lenguaje romance, como es el español. Claro. Entonces, tomamos digamos, esa línea estética de la música y bueno, hacemos todo este compendio entre rock, emo, de pronto entra una canción ahí pop ochentero, ¿no? De En la todo. que justo vamos ensamblando todo eso. Bueno, David Susawa está en escena, no solo la musicaliza la obra, sino que también es un personaje, él es el Doctor Fausto, pero sí, el resto de los personajes, Mortis y todos los demás personajes que vamos a estar viendo, los hago yo. Ok. Eh, y bueno, este proyecto surge de un apoyo, de una beca que yo estoy recibiendo por parte del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, Ujú. antes FONCA, y la investigación mía particular ya sobre este Claro. espectáculo tiene que ver justamente con un espectro actoral y tiene que ver con un espectro vocal,
cómo el trabajo vocal y cómo el trabajo de caracterización se puede volver un signo claro y un signo suficiente para entender justamente esa historia de vida de un personaje a partir de las experiencias corporales, cómo el cuerpo puede reflejar solo de estar ahí y empezarse a Claro, enunciar claro. la propia historia de vida de ese personaje. Entonces yo hago todas las memorias del espectro, yo hago a Nikki, que es nuestro emo, a Ranmiro, que es el otaku, a Rosa, que es una norteña buchona que nos aparece por ahí, a todas las voces de la aldea, y esa es justo la investigación, ¿no? Cómo Claro. el cuerpo actoral hace manifiesto lo que llamamos personaje. Nos vas a hacer reír, nos vas a hacer cantar, nos vas a hacer pensar, reflexionar. Ese es el motivo por el que hay que verla, ¿correcto? Espero que sí. Oye, yo al principio, verás que sí, la estamos vendiendo muy bien, Sergio, la verdad. No, no es cierto, la verdad es que la verdad es que vale la pena y el chiste es ese, el teatro nos ayuda y todas las manifestaciones artísticas, si las vemos desde ese punto de vista, nos van a hacer reflexionar y eso ya es ganancia, ¿no? Lo que veas, te guste o no, te va a hacer reflexionar, eso es un hecho. Y pues los datos, ¿no? ¿Dónde, cuándo? Yo decía al principio 17, 24 y 31, pero lo dije muy así, ¿no? Como para el público que se quede, pero ya estás aquí y entonces invítanos, por favor. ¿Dónde, cuándo? Por favor. Claro que sí. Pues Espectro se va a presentar el 17, 24 y 31 de octubre. Esos son Jueves. viernes, Jueves, ¿no? jueves, perdón. Jueves, ajá. Y el 9 de noviembre, que es un domingo. Domingo, ajá. Así es. Entonces, a ver, jueves 17, Ujú. 24 y 31 de octubre, ¿a qué hora es? Dame 2 segunditos. 8:30. Sí, Tengo, sí son viernes, ajá. perdón. Es que, ¿Sí son es que, viernes? sí, sí son viernes. 17, 17, 24 24 y y 31 de 31 octubre a las ocho son, treinta, son viernes viernes. a las 8:30 de la noche y Ujú. el domingo 9 de noviembre vamos a estar a las 7 de la noche. Y todo va a Perfecto. ser en el Centro Cultural Autogestivo, el 77, que está ahí en la Colonia Juárez. Entonces, si toda esta información de cuál es la fecha. Abraham González 77 es la dirección. Exactamente. Ajá, Entonces, si de pronto tienen dudas de, ay, ¿qué día quedamos que era? ¿Cuál era el horario? Bla, 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 se pueden meter a Boletópolis y ahí está desplegada la información. O pueden entrar a las redes del 77 Centro Cultural Autogestivo y ahí está desplegada toda la información para que puedan elegir con calma el día que quieren ver claro. este espectáculo. Claro, Espectro como obra, ¿tiene redes sociales? No, ¿Como pero pueden, compañía? pueden seguirnos a mí como Sergio el Musical Ajá, en cualquier red social. Pueden seguir también a David, David Choro. ajá, Y pueden seguir a nuestro vestuarista también, Eric George, que también hace un trabajo maravilloso. claro. Ahí están las redes sociales para que las tengan bien claras y que vayan y disfruten, rían, canten y reflexionen. Eso está bien interesante y algo te va a modificar, alguna idea, algo te va a mover. Bien, pues ahí están los detalles, Sergio, ahí está la información. Yo te agradezco mucho estos minutitos y la invitación está hecha. Gracias, yo a ti, Román, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Sergio. Gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. Roberto Eslava dirige a Itzel Razo y a Natalia Ángel en una pieza íntima y entrañable sobre nuestra condición como seres en cambio perpetuo. La mitología se entreteje con vivencias personales en esta experiencia y, por supuesto, experiencia escénica que se presentará durante octubre y noviembre. ¿Quieres conocer los detalles? Pues, ¿qué crees? Vamos a platicar con Roberto Eslava, él es dramaturgo y director de Mutabilis Terra. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este programa, Roberto. 20 años, más de 20 años y ahí seguimos presentándole al público arte, cultura, entretenimiento, todo sin chisme y sin amarillismo, cosas tan interesantes que nos van a hacer reflexionar como esta obra que estás presentando ahora. Así es que bienvenido, un placer platicar contigo. Al contrario, es un placer estar aquí en Escaparate. Para mí es un gran honor. Muchísimas gracias por abrir este espacio y, bueno, permitirnos platicar sobre Mutabilis Terra. Hablamos de cambios, hablamos de mutabilis terra, hablamos de tierra mutable o tierra cambiante, sería la Así es. locución latina, ¿correcto? Así es, exactamente. Decidimos ponerle este nombre. Además, esta pieza
es parte de una trilogía que iniciamos el año pasado con otra pieza que se llamaba Tempus Fugit, Ajá, que digamos que la locución latina es el tiempo vuela o el tiempo fluye. ajá, Entonces, de alguna forma son tres piezas que tienen como característica principal o característica en común, que es un diálogo entre una actriz y una cantante ajá, o una artista sonora. Entonces, pues son tres piezas que tienen estos temas tan particulares. La primera era sobre el tiempo, este ajá. sobre el cambio, por supuesto. Bien, siempre que hablamos de una trilogía, y esa es la pregunta lógica, es ¿qué pasa con la parte uno? Vendrá una tercera, esta es la segunda parte. ¿Qué tanto tenemos o no que conocer de la primera parte? ¿O es solo una trilogía con la temática? Es solamente una trilogía con la temática. Ok, En realidad, cada una de estas piezas se pueden ver perfectamente por separado. No hay, pues, digamos, una conexión anecdótica o narrativa entre las tres partes. Hay ajá, ciertos guiños entre ellas. De repente hay ciertos elementos que se llegan a repetir, ciertos elementos para quienes hayan visto la anterior que podrán reconocer, que podrán encontrar en común, ajá. pero para quienes no han visto o no vieron Tempus Fugit, definitivamente Mutabilis Terra la pueden concebir, por supuesto, como algo diferente. Nuestra existencia es sumamente mutable, cambiante. Así es, así es. Y bueno, pues de alguna manera esta es una exploración a partir del cambio, Ujú, pero en eso, ese tipo de cambios que se dan frente a un evento que es inevitable, frente a un ujú, evento que probablemente puede ser inesperado, que puede ser violento. Hay veces que son cambios que uno no espera, que ujú, uno no ha decidido ujú, asumir y que bueno, viene un evento que lo simbra todo, un evento que cambia, por supuesto, todavía la perspectiva. Entonces, ujú. pues uno se tiene que adaptar, uno tiene que entrar, por supuesto, primero en esta situación de crisis que da el cambio, por supuesto, pero también en algún momento aceptarlo, fluir con el Claro. cambio y de alguna manera dejar atrás lo que uno fue. Cambios que si bien hay uno específico o genérico en la obra, ¿no? Eso dependerá, por supuesto, de que lo veas. Día a día vivimos ese tipo de cosas y la muerte puede ser uno de esos, ¿no? Una pandemia pudiera ser una cosa que te viene a cambiar el sentido por completo o te transformas, te modificas o ahí te quedas. Así es. Me da mucho gusto que abordes esto, Román, porque Tempus Fugit, la primera parte de esta trilogía, surgió precisamente después de la pandemia. Ajá, En aquel momento con la actriz Ana Cristina Ross, que pues ella protagonizaba esa pieza, pues nos sentamos a platicar sobre lo que nos había sucedido con la pandemia, sobre este ajá, cambio, por supuesto, que se había generado, pero sobre todo cómo había transcurrido el tiempo por claro, nosotros como personas, como creadoras, creadores, cómo había cambiado, por supuesto, nuestra perspectiva del mundo, cómo había cambiado nuestros cuerpos. ajá, Y bueno, pues precisamente este es uno de esos cambios. Y por eso la claro, segunda parte, de alguna manera, más que enfocarse en el tiempo, en cómo te cambia el tiempo, es como un evento, por supuesto, puede ser un giro de 360 grados y te puede meter en crisis. claro. Y sobre todo ese evento, ese acontecimiento, que también te pone en una situación en la cual estás vibrando, estás simbrando, estás de alguna manera viviendo este momento de mutación y Claro, que a veces pues es inevitable, por más que uno quiera pues aferrarse claro. a lo que uno fue, ¿no? Claro, es que vivimos de memorias y está bien, Así es. vivimos de memorias y también vivimos de imaginar el futuro, ¿no? Figuraciones del futuro como sobre el futuro, como lo mencionas tú incluso en el texto, pues, que invita a esta obra, pues. Sí, definitivamente creo que los seres humanos también nos construimos a partir, como bien dices, de memorias, a Ujú, partir también, el pasado define quiénes somos. Y pues en este mundo en el que vivimos, que habitamos, pues desafortunadamente pareciera que le damos demasiada importancia al futuro, estamos corriendo claro. hacia el futuro y pareciera que un día, cada día morimos un poco, cada día estamos aproximándonos a este final o estamos persiguiendo lo que va a ser en lugar de vivir el presente. Y a veces este tipo de acontecimientos que pueden ser, como ya lo mencionaste, puede ser la muerte, puede ser la muerte de alguien querido, un ser querido, el cambio, por supuesto, la catástrofe que pues en México sabemos bastante, de hecho, Claro, claro, claro. sí, pues este tipo de cambios de alguna manera pues te recuerdan que el presente
es poderosísimo y que Claro. hay que vivir también el presente, no hay que olvidar, por supuesto, el pasado, pero hay que vivir el presente porque finalmente también eso va a determinar hacia dónde vamos, ¿no? Claro. ¿Cómo presentas cómo llevas a este hilo de esta historia? ¿Con danza, con performance? ¿Cómo lo logras? Con Itzel Razo decíamos y con Natalia Ángel. Sí, fundamentalmente es un diálogo entre ambas. Itzel Razo, que es en este caso mi cómplice en esta segunda parte, pues ella es encargada de algo que nosotros llamamos dramaturgia actoral, es decir, Ajá. todo se construyó a partir de exploraciones que realizó Itzel a partir de su propio cuerpo, a partir de sus propias experiencias. Evidentemente ella y yo platicamos largamente acerca de qué queríamos hablar. Surgieron, por supuesto, estos elementos, el cambio, estos eventos catastróficos, el duelo, por supuesto, también por esas memorias perdidas, por esas cosas que mueren, y por supuesto también el cambio del cuerpo, el cambio de esta mutación, porque a final de cuentas una mutación resulta completamente inevitable. Entonces, eso fue lo que comenzamos a explorar. Yo lanzaba algunas temáticas, algunas provocaciones a Itzel, Claro. y ella desde la improvisación con su propio cuerpo, desde sus propias herramientas como actriz, que Ujú. además pues he de decir que es una actriz espléndida, con una enorme capacidad de arriesgarse, de Claro. adentrarse y de profundizar en cada uno de los temas, comenzó a explorarlo desde el propio cuerpo, desde ciertas improvisaciones, ciertos elementos, que por momentos podría parecer que estamos bordeando entre el teatro y la danza. Creo que es un montaje pues Claro. interdisciplinario en ese Ujú. sentido, ¿no? Por momentos el teatro se encuentra con el movimiento, es un montaje de teatro físico en donde pues el cuerpo es el que cuenta, el que narra, por supuesto, esta historia, el cuerpo de Itzel, pero también en diálogo con Natalia Ángel, que ella es una artista sonora también extraordinaria que a través de la creación que hizo, la creación vocal, pero no solamente la creación vocal, sino la grabación de sonidos en tiempo real a través del looping, a través Ajá. de procesos electrónicos, pues ella de alguna forma va acompañando desde la vibración sonora a Itzel y a Itzel al mismo tiempo se deja provocar por esa Claro. vibración sonora que siempre es cambiante, ¿no? Entonces, el resultado es un montaje que si bien hemos trazado un mapa muy claro de a dónde vamos a llegar, de lo que queremos decirle al público, pero siempre, como cualquier fenómeno de arte vivo, pues siempre está, y también pensando en el cambio, Claro. siempre está sujeto a la variación, porque Claro. además hay ciertos elementos que Itzel cada noche va a encontrar, que va a encontrar a través de esta improvisación, lo cual no quiere decir que sea, digamos, una situación que el público que nos está escuchando sea extraña o incomprensible. Creo que es una experiencia que va a ser muy sencillo que la gente conecte directamente con ella, porque además es una experiencia muy entrañable ver el trabajo de Claro. Itzel en el escenario. Claro, que seguramente la recuerdan porque vieron ese monólogo de Vilma, ¿no? Por ejemplo, Así es buenísimo, que además se definitivamente. ha presentado en Alemania, en Uruguay, Canadá, Colombia, Estados Unidos, en fin, y con mucho éxito, bueno, premios y distinciones con ese carácter también, con esa imagen que tiene seguramente tú que nos estás viendo y escuchando de Itzel Razo. Bueno, ahora en esta ocasión podrás verlo y ahora estamos platicando con Roberto Eslava. Déjame decirte también al público, Roberto, eres director de escena, actor, cantante, académico, colega, locutor de radio. Estudiaste un doctorado en artes escénicas, artes visuales, interdisciplina en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Tienes una maestría en la dirección escénica y una licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Tienes más de 20 años de experiencia profesional y parte de todo eso que estoy diciendo ahora te ha llevado a México, Noruega, Dinamarca y muchos lugares más. Ahora estás presentando este proyecto que cuándo y dónde sería la cita, Roberto. Muchas gracias también por esa mención. Sí, pues digamos que este viaje Mutabilis Terra inicia el próximo 6 de octubre. Ajá. Vamos a estar todos los lunes de octubre a partir del 6 en el Teatro del Milagro, que además pues es un lugar que es una referencia para el teatro independiente de la capital y del país. Entonces vamos a estar ahí en el Teatro del Milagro todos los lunes a las 8 de la noche, Ajá. del 6 de octubre al 3 de noviembre, que pues esa semana, la primera semana de noviembre, será la única semana que daremos dos funciones, lunes y martes. Tendremos una función extra, además de nuestra temporada de los lunes a las 8 de la noche, el martes
4 de noviembre. Entonces son en Ok. total 6 funciones, 6 oportunidades para que nos acompañen ahí en el Teatro del Milagro. Que está en Milán número 24 en la colonia Juárez, ahí aquí en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. ¿Dónde podemos conseguir los boletos, Roberto? Los boletos se podrán conseguir, como todas las obras del Teatro del Milagro, en el sistema Boletópolis, Ajá. también en las taquillas del Teatro del Milagro, los días de función o los días que haya otras funciones también pueden acercarse y comprar sus boletos. Es importante decirle a tu audiencia, a todo tu auditorio, que el cupo es limitado porque es además una experiencia muy cercana. Tendrán la oportunidad de disfrutar del trabajo de Itzel y de Natalia con una enorme proximidad física, porque eso es de alguna forma algo que hemos planeado también para esta experiencia. Entonces, les recomendamos llegar con antelación a las funciones o comprar los boletos con pues antelación también a través de Boletópolis. Claro. Y bueno, pues el costo de los boletos, 300 pesos, pero con todos los descuentos acostumbrados, INAPAM, maestros, maestros, vecinos de la colonia Juárez. Pues en fin, también tendremos por ahí algunas promociones a través de nuestras redes sociales. Estamos en Traslapo Teatro en Facebook y también en Instagram. Ahí estaremos lanzando de repente ciertos descuentos. Si nos escriben, por supuesto, podrán ganarse estas promociones que estaremos lanzando a través de redes sociales. Claro. Roberto Slava, ¿cómo te encontramos a ti en Instagram o en redes sociales? Me pueden encontrar a través de estas redes sociales de Traslapo Teatro, en Facebook y en Instagram, y también estoy como Roberto Eslava en Facebook. Entonces, pues ahí ya sea en mi página personal o a través, por supuesto, de las redes de Traslapo Teatro. A Itzel Razo también la pueden encontrar en las redes sociales como Itzel Razo. También ella tiene su propia compañía con sus proyectos llamada Portateatro. Portateatro, entonces, sí, correcto. Pues ahí también pueden saber más del trabajo de Itzel. A Natalia Ángel la encuentran también pues por su nombre en las redes sociales. Ella también tiene un trabajo independiente muy interesante, dando conciertos por toda la ciudad y también por distintas partes de la República. Entonces, pues ahí están todos los datos para que nos sigan a cada uno y cada uno de nosotros. Claro, Agrupación Tambuco me parece también, ¿no? Ella es como responsable, Natalia Ángel. Ella ha colaborado con Tambuco, que pues para quienes sepan de música es este legendario grupo de percusión contemporánea en México. Entonces pues ella también ha tenido la oportunidad de colaborar con Tambuco. Entonces hace también un trabajo muy interesante con el live looping y con la voz. Entonces pues les recomendamos seguirla también. Pues excelente, está dada la información, Roberto. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutitos. Ahí está, para que no lo dejes pasar. Reiteramos, todavía tenemos algunos días para que esto ocurra. Del 6 de octubre al 3 de noviembre, los lunes a las 8 y el martes 4 de noviembre a la misma hora, en el Teatro El Milagro, ubicado en Milán número 24, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. 300 pesos los boletos, en Boletópolis los puedes encontrar o en la taquilla también, con los descuentos, como bien dices, a estudiantes, maestros, INAPAM y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc también. Pues muchísimas gracias, mucho éxito y estamos aquí siempre a pie de cañón y el micrófono está abierto para ti siempre. Al contrario, muchas gracias. Para mí es un placer estar en este espacio. Gracias por abrir también estos micrófonos para las artes escénicas independientes. De verdad que para nosotros es muy valioso este espacio y pues todo un privilegio estar aquí. El privilegio es de nosotros, Roberto Slava. Muchísimas gracias, mucho éxito y ahí estaremos. Claro que sí, muchas gracias. Bien, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias a Roberto Slava, ya lo escuchaste, ahí está la invitación. Gracias a Marisol Ruiz Alcántara, nuestra productora, William Yarmes, muchísimas gracias también. Gracias a ti, que nos sigues a través de Escaparate Radio Digital. Aquí está apareciendo abajo, mira ahora, ese, Escaparate Radio Digital. Así nos encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Si quieres vernos o escucharnos a través de Spotify, Escaparate Podcast, así nos encuentras. Gracias, compártelo. Ya que estás aquí, ya que nos cachaste, compártelo. Es bien importante para nosotros. Yo soy Román Ruiz, gracias por el favor de tu atención, que estés muy bien, hasta la próxima.